Escuchas a Héctor Rosales en radio. Este programa se elabora con altos estándares de calidad en formato internacional y está ideado para transmitirse en radio comercial o comunitaria. Si desea hacer una retransmisión de este programa, póngase en contacto conmigo a través de mis redes sociales para poder llegar a un acuerdo. Gracias por escuchar mi programa. Comenzamos. Hoy vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Tras estudiar 3.180 páginas del Antiguo Testamento, hoy finalmente vamos a continuar con las 809 páginas en promedio del Nuevo Testamento. Ya sabemos que no hay ningún punto de contradicción profético o escatológico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ninguno. Vamos a comenzar entonces, siguiendo el orden de la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar por el libro de Mateo, capítulo 1, que trata no solamente de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, sino de su genealogía en general. Versículo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, de Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, con doble O y Z. Engendró a Booz de Racab. Booz engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, de aquella que había sido mujer de Urías. Aquí nos marca el pecado, el gravísimo pecado que cometió el rey profeta David. Porque siendo hombre, tuvo debilidades de lujuria y cometió adulterio. Y envió a morir a Urías, lo vimos en el Antiguo Testamento. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abía. Abía engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, por el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Versículo 15.
Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, la Santa Virgen, de la cual nació Jesús, el que llaman Cristo, el llamado Cristo. Versículo 17. Así que todas las generaciones son desde Abraham hasta David, 14 generaciones, es decir, 2 veces 7. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. A partir del versículo número 18, nos habla sobre el nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre, María con José, es decir, se casaron, se halló antes de vivir junto con ellos, se halló antes de vivir juntos ellos, que habían concebido del Espíritu Santo. José su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, entre paréntesis, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. La Sagrada Biblia dice que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, cuando despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Fue así como hemos concluido con el capítulo número 1 del libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 1, que nos habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la cual es muy notorio, encontramos pecados graves como el adulterio y la prostitución. ¿Qué mensaje nos intenta enviar nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer su genealogía humana? Mateo da comienzo a su Evangelio con el abolengo de Jesús, comprobando con esto que él, por su padre adoptivo San José, desciende legalmente en línea recta del rey David y del profeta Abraham, y que en él se han cumplido los vaticinios del Antiguo Testamento. Pero también hay que destacar un aspecto muy importante. Aunque no viene nombrado Adán y Eva, nuestro Señor Jesucristo también es descendiente de ellos, es decir, de los padres del género humano que se entregaron en servicio de Lucifer. Todo esto tiene un profundo significado, porque como ya lo he dicho, encontramos también prostitución.
y encontramos adulterio y homicidio en el caso del rey David. Todos, por ser hombres, somos pecadores, pero una cosa muy distinta es ser un pecador a estar en rebeldía contra Dios, como lo están los seguidores de Lucifer. En Jesucristo se han cumplido los vaticinios, las profecías del Antiguo Testamento, los cuales dicen que el Mesías prometido ha de ser de la raza judía. Mejor dicho, sería de la raza israelí. Judía sí, pero en el antiguo sentido que era de la tribu de Judá. El rey David era de la tribu de Judá. Por lo tanto, no todo israelí sería judío. En la actualidad se comprende por judaísmo un credo, pero ese credo nada tiene que ver con el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una secta herética, idolátrica y maligna, lo que hoy se llama judaísmo. Es en realidad fariseísmo. Israel o israelí puede ser ateo, puede ser comunista. Es simplemente una nacionalidad, si se quiere acaso una etnia, que en estricto sentido, por los estudios genéticos que se han realizado al pueblo de Israel, no tiene ninguna conexión con los antiguos israelíes. Esos que actualmente se dicen israelíes no tienen prácticamente ninguna conexión, ni por más que aleguen pureza racial, con el rey David. Entonces vamos comprendiendo esto, ¿no? En la actualidad podríamos definir judaísmo como un credo religioso anticatólico, un credo sectario. Y la palabra Israel o israelí o Estado de Israel como una nacionalidad, que nada tiene que ver con Jesucristo. Porque ellos no lo quieren reconocer o nunca lo han querido reconocer como el Mesías. Entonces, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo encontramos graves pecados, encontramos que pertenece al pueblo escogido de Dios y que practica o cree en todo el Antiguo Testamento. Él no ha venido a cambiar ni una letra, sino a reafirmar lo dicho. La genealogía no está completa. Aquí nos destaca esto. No llega hasta Adán y Eva. Su carácter compendioso se explica, según el doctor de la Iglesia San Jerónimo, por su deseo de hacer 3 grupos de 14 personajes cada uno. 14, que ya es por decirlo mucho, porque nosotros, por lo general las personas comunes, no conocemos nuestra genealogía antes del año 1600 o antes del año 1700. Que existe mucha gente que conoce su genealogía incluso desde el año 1500. Poco importa si nos ponemos a pensar que todos somos descendientes del pecado de Adán y Eva. Esta genealogía es la de San José, no es la genealogía de la Santa Virgen María. Esta distinción se hace de que es la genealogía de San José y no de la Santa Virgen María, para mostrarnos que según la ley, José era el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, por tanto, era el heredero legal del trono del rey David y de las promesas mesiánicas. Pero ¿qué pasa con los llamados judíos, los que dicen ser judíos y no lo son? Que en su texto oscuro, Toledot Yeshu, dicen que Jesucristo pues fue hijo de una prostitución, que fue hijo de fornicación, y de esa forma, con esa mentira, ellos intentan negar que es el heredero del trono del rey David. Gravísimo pecado cometen los llamados judíos o hebreos al insultar de esa forma a la Santa Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Están llamando prostitución
al milagro del Espíritu Santo. Por lo demás, María es igualmente descendiente del rey David, porque según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 32, el Hijo de la Virgen será heredero del trono de su padre, el rey David. Sobre la genealogía que trae San Lucas, que es de la Virgen María, véase Lucas capítulo 3, 23. Según los resultados de investigaciones modernas, hay que colocar el nacimiento de Jesús, en que colocan el nacimiento de Jesús, algunos años antes. Se considera que Jesús nació algunos años antes de lo que actualmente se denomina el inicio o el año cero de la era cristiana, determinada ya en el calendario gregoriano. Por ejemplo, nosotros decimos que estamos en el año 2023, 2023 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero nos han explicado que la fecha no es exacta. El número de años no fue con el crecimiento de Cristo. Los investigadores consideran que habría que fijar unos años antes del conteo de nuestro tiempo, de nuestra era, es decir, después de Cristo, el nacimiento del Salvador. O sea, en el año 747, después de la fundación de Roma, más o menos. Al no hacerlo así, resultaría entonces, pues absurdos, como decir que el rey Herodes murió en la fecha de la Natividad del Señor, lo cual contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ese hombre impío murió en los primeros meses del año 750 después de la fundación de Roma. En aquel entonces, el más grande imperio que se haya visto. Y que al igual que Babilonia, al igual que Egipto, al igual que Persia, los griegos, etc., nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, Dios Padre, utiliza estos pueblos bárbaros para castigar al malvado pueblo de Israel. Envía estos pueblos sobre ellos para recordarles la pequeñez de su existencia sin honrar a Dios o sin la presencia de Dios. Después tenemos el versículo número 16, que nos dice lo siguiente: Jacob engendró a José, el esposo de María. Entonces Jacob sería el abuelo de nuestro Señor Jesucristo. El esposo de María. San Ignacio y San Jerónimo explican que fue de suma importancia que Jesús naciera de una mujer que había conservado toda su vida la virginidad. Fuese a la vez una mujer casada, pues así quedaría velado ante los ojos de Satanás el misterio de la encarnación. Le vuelve loco al maligno esta situación, porque parece algo imposible. Jesús en hebreo significa Yeshua, que significa Dios salva. Cristo es una palabra de origen griego o un nombre griego que se corresponde al hebreo Mesías, es decir, el ungido. En Israel se consagraba con óleo a los reyes y sumos sacerdotes, una especie de aceite perfumado especial. Jesucristo es, por tanto, el ungido por excelencia, por ser el Rey de los Reyes, el Rey de Reyes, y el sumo sacerdote de la alianza. De esta expresión, que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede ser llamado el Rey de Reyes, existe también por ahí un verso satánico que se ha extendido entre los grupos narcotraficantes, en que diversos capos criminales se han querido llamar también el Rey de Reyes. He ahí que se puede ver su pertenencia a Satanás, además de que son asesinos.
Ninguno de ellos es el Rey de Reyes, solamente nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo número 18 nos habla del nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido el Espíritu Santo, es decir, supieron que antes de casarse, ella era portadora del Hijo de Dios, del Mesías. Entre los judíos, los desposorios o noviazgos equivalían ya al mismo matrimonio. Estaban comprometidos, y a los comprometidos o entre comprometidos ya se llamaban esposo y esposa. En el versículo número 19 nos dice: José su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto, algo así como un divorcio o un repudio en secreto, porque él en un inicio no creyó la Sagrada Concepción, la encarnación del Verbo. Mas, mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Estamos estudiando el primer capítulo del Nuevo Testamento, según el orden común de la Sagrada Escritura. Es el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, que nos habla de la familia, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos comentando que entre los judíos, el solo noviazgo, hoy que la palabra noviazgo tiene tan poco respeto, de hecho se está intentando por todos los medios hacer ver mal la palabra novios. Están tratando incluso de considerarlo como un insulto, como una forma de violencia. Cuando los familiares le preguntan al nieto, a la nieta, al sobrino, que si tiene novia, que si tiene novio en el caso de una chica, pues incluso se está considerando que eso es grosero. ¿Por qué? Porque las mafias antinatalistas lo quieren poner así, porque los grupos de odio de género quieren plasmarlo así. El noviazgo implica una relación de respeto. Es algo muy serio, aunque hoy se lo toman muy a la ligera porque se habla de otra clase de relaciones fornicarias. Para los judíos, para los antiguos judíos al menos, el noviazgo ya era prácticamente estar casado. Implicaba una relación de mucha fidelidad para toda la vida. Estábamos en el versículo número 19, que nos dice lo siguiente: José su esposo, como era justo, es decir, era un hombre que no pretendía generarle un agravio a la Santa Virgen María, no quería delatarla, no quería humillarla públicamente, como hacen los hombres malvados que les gusta humillar a las mujeres públicamente, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yahvé salva o Dios salva. Eso es lo que significa su nombre. No habiendo manifestado María a su esposo la aparición del ángel ni la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo, no sabemos por qué no se lo dijo, pues porque Dios no le dijo en ningún momento que podía compartir eso, ¿verdad? Como Dios no se lo ordenó, ella no le dijo nada a San José. San José se vio entonces en una situación sin salida, una tremenda prueba para su fe. Jurídicamente, San José habría tenido dos soluciones. Soluciones que marcan las leyes judías.
acusar a María públicamente ante los tribunales, los cuales, según la ley de Moisés, la habrían condenado a muerte por adulterio. Y el segundo, darle un libelo de repudio, es decir, el divorcio, permitido por la ley para tal caso, porque él habría sido engañado al momento de contraer matrimonio o noviazgo. Pero no dudando ni por un instante de la santidad de María, el santo patriarca se decidió a dejarla secretamente para no infamarla ante la sociedad judía, hasta que intervino el cielo aclarándole el misterio. Y qué admirable silencio el de María. Prefiere sufrir la sospecha y la infamia antes que descubrir el misterio de la gracia de Dios realizado en ella. Y si el cielo así probó a los dos corazones inocentes y santos de San José y Santa María, ¿por qué nos quejamos nosotros de las pruebas que nos envía la providencia? Es un comentario de Monseñor Ballester. Es sinceridad de fe lo que Dios pone a prueba, según lo enseña San Pedro. Mucha información que tendremos que repetir, que tendremos que analizar poco a poco para asimilar este gran misterio. Porque en la actualidad, los de la sinagoga de Satanás, aquellos que dicen ser judíos y no lo son, con sus textos heréticos como el Toledot Yeshu, siguen atacando, y otro texto sería el Talmud, siguen atacando a la Santa Virgen María, la llaman como una ramera, como una prostituta. Así la considera la secta herética que se llama actualmente judaísmo. Y que se supone que en su mayoría los pobladores del Estado de Israel pertenecerían a esta secta. En tanto que los pobladores de Palestina son seguidores del falso profeta pedófilo Mahoma, un ser del mal, un falso profeta que también los que pertenecen a esa secta pues son totalmente anticatólicos, totalmente anticristianos y antijudíos. Son credos del mal. Pueden ver ustedes el conflicto, la guerra, las matanzas que están ejecutando. Las cifras son completamente incorrectas que se están compartiendo. Lo podemos saber por el grado de destrucción. Las víctimas inocentes, los fallecidos, son mucho más. Como lo he comentado con anterioridad, el catolicismo, al perder la rectoría política, militar del mundo, y religiosa, solamente pudo derivar en el actual estado de anarquía y destrucción que estamos viendo. El mundo es gobernado por la secta del judaísmo y una parte del mundo por la secta anticristiana del Islam, del falso profeta Mahoma. Y eso ha derivado en toda la violencia que estamos presenciando. Vamos entonces a continuar con el análisis, con el estudio del capítulo número 1 del Evangelio según San Mateo. Tenemos el versículo número 23 que nos dice: Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó San José del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa María. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Es una cita, como ustedes lo podrán ver, parece que se cita directamente el libro de Isaías, donde en el capítulo 7, en el versículo 14, con 8 siglos de anticipación, porque Isaías vivió 8 siglos, 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya lo había profetizado así San Isaías. Anuncia, aunque lo hace de forma velada, el asombroso misterio del amor, de la encarnación redentora del Verbo de Dios, de su sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida
hasta la consumación del siglo. Esto lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Ya lo veremos en su momento. Será para las almas en particular y para toda la iglesia, llamado Emmanuel, es que Dios está con nosotros, por su Eucaristía, su Evangelio y por la voz del magisterio infalible, instituido por él mismo. Infalible, no se puede contradecir. Dios ha hablado, nadie le discuta. Nos dice en el versículo 25, sin que la conociera. Este es el sentido del texto que dice en el original. No la conoció hasta que dio a luz. Hasta significa entre los hebreos algo así como mientras. Y expresa, como dice San Jerónimo, únicamente lo que aconteció o no aconteció, hasta cierto momento, mas no nos dice lo que sucedió después. Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso es algo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 26. Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos entonces ahora con el capítulo número 2 del Evangelio según San Mateo, que en su primera parte nos habla sobre Mateo capítulo 2, adoración de los magos. ¿Cómo fue la adoración de los magos? Cuando hubo nacido Jesús en Betlem de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes, que era un idumeo, se turbó, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos, que conocían pues algo la Sagrada Escritura, le dijeron, versículo 5, ellos le dijeron: en Betlem, es decir, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Betlem es Belén. Versículo 6, donde dice: y tú, Betlem, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Betlem, a Belén, diciéndoles: id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo. Pero el rey era un mentiroso. Tenía sus palabras un sentido doble. Versículo 9. Con estas palabras, el rey Herodes, del cual viene el linaje maldito de la masonería, se pusieron en marcha entonces los reyes magos, y aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron, arrodillándose, pegando la cabeza al suelo, besando el suelo probablemente, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, y mirra porque era hombre también. Versículo 12. Y avisados en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Es de entenderse que Dios les habría anunciado que no debían de decirle a Herodes en dónde se hallaba el niño Jesús. Aunque eso
no lo dice como tal la Sagrada Escritura, se comprende. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la última parte de este programa, de la emisión por hoy. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues vamos a continuar hasta donde podamos llegar con el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Y continuaremos, como siempre, si Dios lo quiere, en otra emisión. A partir del versículo número 13, nos habla sobre la huida a Egipto. Versículo 13. Luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Versículo 14. Y él se levantó y tomó al niño y a su madre de noche, y salió para Egipto, y quedó allí hasta la muerte del tirano Herodes, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo, desde Egipto llamé a mi hijo. A partir del versículo número 16, nos habla de la furia de Herodes, que por cierto tuvo descendientes que también tomaron el poder, el trono, porque el linaje perverso y ruin de la secta satánica de la masonería surge precisamente de su nieto, Herodes Agripa. Esto que les estoy contando es secreto incluso para los mismos masones, para los masones de grados bajos, para el 1, para el 2, porque los de alto grado están plenamente conscientes de que su organización es satánica y que ocupa el control de la mayoría de los gobiernos del mundo y de grandes empresas. A partir del versículo número 16 nos habla de la degollación de los inocentes. Versículo 16, es decir, la masacre de los inocentes. Versículo 16. Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció en sobremanera, y mandó a matar a todos los niños de Betlén o Belén y toda su comarca, de la edad de 2 años, menores de 2 años, ¿no? Iguales a 2 años o menores de 2 años, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces también se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías, que dijo: Un clamor se hizo oír en Ramá, llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, rechaza todo consuelo, porque ellos no están más. También estaba señalado por Dios que el tirano, el idumeo, el judío, porque había adoptado el judaísmo, Herodes, iba a matar niños. Hoy, ¿quiénes son los que matan niños? La Fundación Gire, grandes corporaciones, el gobierno que dice que el aborto es un derecho. Ellos son los Herodes de nuestro tiempo. Gente satánica como Claudia Sheinbaum, que es una farisea. A partir del versículo número 19 nos habla del regreso de la Sagrada Familia a Jerusalén. Muerto Herodes, un ángel se apareció, un ángel del Señor, no cualquier ángel, porque ángel significa un mensajero. Recuérdese que el maligno también tiene mensajeros, tiene ángeles caídos y son demonios. El versículo 19 dice lo contrario. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño Jesús y a su madre María y vuelve a la tierra de Israel, porque ha muerto
han muerto, no solamente Herodes, han muerto los que buscaban la vida del niño. Versículo 21. Él se levantó y tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, es decir, Arquelao era hijo de Herodes, temió dirigirse allí. Y advertido en sueños, mejor se fue a la región de Galilea. Allá fue la familia de Jesús. Y llegando allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas. Él será llamado Nazareno. Así se cumplió también otra de las profecías del Antiguo Testamento. Él será llamado Nazareno, no es llamado Betlemita. Él nació en Belén, sería llamado Betlemita. Luego, él creció en Egipto, entre los paganos, y desde Egipto es llamado por su padre, es la otra profecía, a Nazaret. No fue a la capital de Israel porque gobernaba el tirano malvado Arquelao, hijo de Herodes. Y así se volvió a cumplir la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es llamado el Nazareno. Pues bien, es así como concluimos hoy con estudios bíblicos, en donde abordamos el capítulo 1 y 2 del Evangelio según San Mateo. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.